Vázquez del Tribunal Constitucional, a quien le agradezco que esté en esta oportunidad con nosotros, a profesores, amigos de Eduardo, y me permito una licencia personal, quiero saludar muy especialmente a Carolina Unzueta, que fue una profesora de muchos años nuestra en la facultad en Concepción, y que después de, no sé, 30 años vuelvo a encontrarme con ella, y un gusto, Carolina, volver a verte, y espero que te encanten este campus y puedas volver a la actividad académica con nosotros. Sería un honor. Bueno, quiero en primer lugar darles la bienvenida a esta facultad y a esta universidad, pues una vez más nos reunimos en torno a una de las expresiones más importantes y trascendentes de la vida universitaria y de un docente e investigador, como es la presentación de un libro en que en esta oportunidad es el producto de un trabajo de investigación profundo y de reflexión seria de nuestro apreciado profesor y personalmente amigo, doctor Eduardo Andrades Rivas. Eduardo, en primer lugar, transmito un especial saludo y reconocimiento del rector de nuestra universidad, señor Federico Valdés Lafontaine, del prorector Ernesto Silva Méndez y del vicerrector de doctorado de investigación, profesor Sergio Hernández Oyarzo. Por mi parte, y en representación de toda la facultad, aprovecho la oportunidad para agradecerte tu valiosa colaboración, tanto como docente como investigador de esta facultad. Así te reconocemos todos quienes tenemos la suerte de trabajar a tu lado. En cuanto a la obra que nos tiene aquí reunidos, no tengo, sinceramente, ni la altura intelectual ni académica para referirme a ella, y menos cuando entre nosotros tenemos a dos brillantes abogados y juristas que lo harán en unos minutos más. Me refiero a los académicos don Julio Alvear y don Raúl Campuzano, a quienes agradezco en representación de la facultad su disposición a compartir con nosotros sus comentarios de este libro. Por mi parte, pienso que no puede ser más apropiado que para estos tiempos una obra como esta. ¿Cómo me hubiera gustado que esas 155 personas, 154, que trabajaron en algo tan relevante para el futuro del país, hubieran tenido la posibilidad de leerla? Pero como eso es quizás de mucho pedir, me bastaría, en la perspectiva de que se trata de un libro que narra parte de la historia institucional de Chile, pusieran atención solo en el título, y eso les acercará a cuestionarse cosas tan evidentes como que un país no se refunda, como que sus principios idiosincráticos son producto de su historia y que no se imponen por mayorías circunstanciales y coyunturales, y menos que una república no se improvisa. Estimado Eduardo, como la mayoría de los aquí presentes, sabemos de tus calificadas condiciones personales y académicas para desarrollarte en la vida universitaria. No puedo menos que invitarte a que continúes trabajando y desarrollando los talentos que Dios te dio en beneficio del quehacer académico, especialmente de quienes hoy son y serán mañana tus alumnos. Para ir terminando, quiero que sepas y sientas la responsabilidad de ser poseedor de esos dones y talentos, pues es muy necesario para muchos todavía que personas como tú nos mantengan viva la esperanza de una sociedad donde las miradas y visiones de los principios y valores cristianos están por sobre el individualismo y egoísmo que hoy campea en una sociedad que privilegia la inmediatez de un resultado cómodo y fácil por sobre la trascendencia vital del ser humano. Finalmente, Eduardo, quizás si solo tú me entenderás esto, si te digo que has sido un hijo fiel de quienes fueron tus primeros formadores en tu educación, y les decías: los divinos corazones nos formaron en las letras, en la ciencia y la virtud. Hechos hombres les juramos al partir, serles fieles en la vida hasta morir. Muchas gracias. A continuación, lo importante, dejo con ustedes al profesor Julio Alvear, quien hará una presentación del libro.
Bien, muchas gracias, decano. Es para mí veo algunas caras conocidas, algunos amigos, pero es para mí un honor presentar este libro de mi colega, profesor y doctor Eduardo Andrades. Es un libro sobre historia, pero de máxima actualidad. Es una frase que uno normalmente dice como si no tuviera significado, pero en este momento, dada la situación en que vive el país, es sí de la máxima autoridad, de la máxima actualidad y de la máxima autoridad, de autorita, ¿no? Por el uso de las fuentes que hace el profesor Andrade, por la estructuración del contenido del libro y por la temática, que es una temática fundamental. El libro del profesor Andrade ha sido publicado por una de las más importantes editoriales en lengua hispánica, la editorial Dickinson, una editorial científica de libros jurídicos, históricos y de ciencia política. Por tanto, no es una publicación, vamos a decir, que se coloca ahí en el recodo, un poco vergonzante, de publicaciones independientes, sino que es un libro que tiene el prestigio de salir a luz, insisto, por las mejores editoriales del mundo de lengua hispanoamericana. Y ese también es otro dato que hay que tener en cuenta para recalcar la importancia de este libro. El profesor Andrade viene investigando estas temáticas de que yo lo conozco hace tiempo, y yo creo que esta obra corona todo esos esfuerzos de volver a dar una nueva mirada en la historia de Chile. No una historia que, digamos, que se quede petrificada en el pasado, sino una historia que nos sirva para darnos lecciones en el presente y en el futuro, que para eso se escriben los libros de historia. Para vivir en el pasado, ahí están nuestros muertos, pero se escribe, ¿no es cierto?, para el futuro. Y el profesor Andrade no escribe en solitario. ¿En qué sentido? En que se inscribe en una línea historiográfica cada vez más amplia en el mundo hispanoamericano, en ese mundo que constituyó un reino, los reinos de las Españas, en ese mundo que fue unificado por el rey y por una capacidad impresionante que sea única en la historia de integración de distintas razas, distintas lenguas en torno a un solo sujeto político y a un solo espíritu y a una sola cultura que integraba y que trascendía todo eso que era, ¿no es cierto?, la cultura católico barroca y que en gran parte hemos perdido y que en gran parte esa pérdida es responsable de esa sensación de vacío, de ausencia que tenemos y que esa pérdida en gran parte es responsable de que en este momento se hable de, como decía el decano, de refundar el país como si no tuviéramos nada con el cual cargar. Digo mal cargar, como si no tuviéramos nada con el cual nosotros referirnos para autorreconocernos, como dicen los franceses, en nuestra propia historia. Como si no tuviéramos nada con el cual amar, como si no tuvieran nada donde arraigarnos. Y el libro trata de eso, ¿de acuerdo? Trata de mostrarnos el arraigo de la República Chilena, de esa república joven que no nació en 1810, que no nació a modo de un bicentenario como quiso imponer el presidente Ricardo Lagos, con su gran propaganda al bicentenario, como si Chile tuviera solamente 2 siglos. Chile no tiene 2 siglos, Chile tiene 5 siglos. Y esa es la importancia de este libro, que vuelve a marcar ese punto. La más importante de nuestras ciudades, sin desmerecer a nada, en ninguna otra ciudad, en este mundo en que uno aparece diciendo algo más fuerte, con más acento y parece que merece lo otro, no es de merecimiento. Pero gran parte de nuestras grandes ciudades son muy anteriores a la República y tienen una historia muy anterior a la República. Y muchos de nuestros apellidos y de nuestros ancestros vienen de mucho antes de la República. Y antes de la República había una unidad política plural. Chile era un reino. Gran parte de la historia de Chile, del siglo XVI, XVII, parte del XVIII, se llaman así, historia del reino de Chile. Era un reino.
eh, un reino confederado con el conjunto de reinos que tenían muy distintos nombres, ¿no? Virreinato, capitanías generales, territorios de audiencia que hacían parte de la monarquía hispánica. Y por eso este libro tiene esa importancia de conocer nuestra historia y quizás maravillarnos con gran parte de esa historia, gran parte de esa cultura que está prácticamente perdida. Y en nuestro país, más aún, donde hay terremotos, entonces apenas conservamos monumentos, porque cuando hay terremotos, hasta los monumentos se nos desarman. En otras partes, ¿no es cierto?, del mundo hispanoamericano hay una serie de monumentos que testimonian ese pasado que nos habla de nuestro presente y nos debería hablar de nuestro futuro. Bueno, decía que el libro del profesor Andrade sigue, ¿no es cierto?, un surco que se ha abierto en la última, yo diría en la última década, precisamente por el vacío que existe hoy día en el mundo hispanoamericano. ¿Vacío de qué? De sentido. ¿De qué sentido? De sentido histórico, de sentido moral, de sentido religioso. Y en muchos casos han sido un bestseller, ¿no? El libro de Elvira Roca Barea, Hispanofobia, lleva ya 38 ediciones en 4 años y ha sido un bestseller en España y en otras partes. El año pasado o antepasado apareció un libro de un profesor argentino, Marcelo Gullo, que se llama Madre Patria, que también tenía una repercusión enorme en la hermana República, sobre estos mismos temas. Historiadores británicos han tenido que decirle al mundo hispánico la importancia, ¿no es cierto?, de esa época que nosotros llamamos, desde el punto de vista del derecho, la época indiana. Acaba de morir John Eliot, ¿no?, y sus importantes estudios sobre el Imperio Español y esa capacidad de integración de tantas lenguas y razas que tenía, esa facilidad de mestizaje que no la tuvieron los anglosajones y quisieron a nuestro mundo hispanoamericano un mundo grandioso. O el historiador británico, también hispanista, Stanley Payne, ¿no?, con su defensa de España, nuestro querido amigo que presentó ya el libro de Eduardo en Concepción, Miguel Ayuso, un estupendo libro, La Hispanidad como problema que dio mucho que hablar en programas de televisión y otras redes. Entonces, estamos dentro de un surco porque necesitamos eso, necesitamos volver a conocer nuestro pasado para que no nos digan que estamos en el vacío, porque no estamos en el vacío. O sea, estamos diciendo que este libro no solamente tiene una importancia histórica, sino también una importancia política. Y de eso quisiera referirme un poquito más ampliamente, si ustedes me lo permiten. ¿Por qué importancia política? Porque fíjense ustedes bien, que de la historia de Chile, pero en general de la historia de Hispanoamérica, aunque tiene grandes variables, ¿no?, de la historia de Perú, la historia de Bolivia, la historia de México, la historia de Brasil, la historia de Argentina, desde el punto de vista indiano de los reinos hispánicos, tiene configuraciones distintas, pero claro, muchos puntos que los unen. Pero desde el punto de vista del análisis de nuestra historia, uno puede discernir en los 2 últimos siglos el mundo indiano tiene más siglos que la República. Tiene más siglos que la República. Nosotros existimos con una configuración política y un sello de la personalidad, y un sello cultural, y un sello espiritual 3 siglos antes que iniciara la República. Pero en estos 2 últimos siglos uno puede hablar de varias corrientes historiográficas, o varias corrientes históricas, para ser más exacto, que tienen cada una su implicación política. Muy brevemente, porque uno podría hablar mucho de este tema. En primer lugar, nosotros tenemos aquella corriente histórica en la cual fuimos formados, educados en nuestros colegios. Prácticamente de un modo invariable del siglo XIX en los currículos escolares, que explican gran parte nuestros conocimientos de nuestra propia historia, nuestra desvinculación de nuestra propia historia, nuestro bicentenario, como si no hubiera otros siglos anteriores al bicentenario. Es la historiografía liberal, que el profesor Andrade analiza, yo diría, de manera bastante drástica en su libro, reconociendo, sin embargo, la honestidad intelectual y sobre todo la honestidad en el uso de la fuente de los grandes maestros de la historia liberal chilena en el siglo XIX, encabezado, ¿no es cierto?, por esa monumental historia de Chile de don Diego Barros Arana.
Pero la historia liberal tiene un problema, que para construir la república entendió que había que separarse de todo lo anterior. Intento que fue formulado por Francisco Bilbao, el fundador de la Sociedad de los Iguales, ¿no? Que decía: fuimos educados por España para la servidumbre y para la muerte. Tenemos que aprender ese conocimiento para rechazarlo y para entrar a la libertad y a la vida. Ahora, claro, si parto de cero, como algunos tienen partido en Chile, si parto de cero, se entienden los problemas enormes de orientación que vamos a tener respecto de lo que somos. Y el himno nacional, la primera estrofa, que nunca la cantamos, ¿no? Pero también tiene ese problema, ¿no? De 3 siglos lavamos la afrenta. O sea, fue una afrenta que estuvieran, comillas, los españoles, todos éramos españoles. 3 siglos, no sé, de 3 siglos lavamos la afrenta. Ya es hermano aquel invasor, dice. Ahora, ¿quién compuso el himno nacional? Fue un español. Ramón Canicer, liberal, contratado por los gobiernos liberales para que compusieran el himno. Era español. ¿Y quién compuso la canción nacional? Era un gran poeta, Eusebio Lillo, liberal, y un poquito rebelde a las autoridades, incluso de la República, que intentó hacer un golpe de Estado contra don Manuel Bulnes, y don Manuel Bulnes lo condenó a muerte, ¿no? Y se salvó por haber compuesto el himno nacional. Bueno, no sé, en la época de Pelambre esta, pero habla un poco de la insensatez, ¿no? Debemos atacar nuestro pasado y hablamos español, debemos atacar nuestro pasado y hablamos de acuerdo con la estructura greco-romana, de la lógica que hemos heredado, ¿no es cierto?, del mundo hispano. Debemos atacar el pasado cuando somos herencia de ese pasado, ¿no? Y tenemos ese problema con la historiografía liberal. Pero la historiografía liberal fue desbancada ya a inicios de la década de los 20, ¿no? Recuerdo un libro famoso de un francés, del año 1922, de Marius André, ¿no? El fin del Imperio Español, que da vuelta un poco a la tortilla y que hace parte un poco del fundamento de los relatos políticos nacionalistas, ¿no? Los independentistas, los llamados propagandistamente patriotas, los independentistas, llámenlo como ustedes como quieran, los separatistas, los sionistas, eran realmente los legítimos herederos de la monarquía española, porque luchaban contra los ilustrados, que eran los que defendían en ese momento, ¿no es cierto?, las Cortes de Cádiz, la Junta, etcétera, española, que no estaban en consonancia con las tradiciones hispánicas. Se da vuelta en esa historiografía de la tortilla, y de ahí vienen, o de ese influjo, o parte de ese influjo, muchos movimientos nacionalistas que tuvo el mundo hispánico en el siglo XX, ¿no? Particularmente en Argentina y en otros lugares. Y entramos, y ya estoy terminando, no quiero consumirme todo el tiempo, pero entramos también a la historiografía marxista. No voy a referirme a la historiografía marxista porque todo el mundo la conocemos, ¿no? Dominantes, dominados, opresores y todo ese cuento, y que puede tener señales de algún tipo de verosimilitud, pero reduce todo a eso y es absurdo porque la historia es mucho más compleja que eso y bueno, no tiene mucho sentido acentuar ese punto. Sí tiene sentido acentuar una historiografía que tiene matriz marxista, aunque no es marxista porque la verdad es que tiene una matriz postestructuralista, ¿no? Pero el postestructuralismo viene en algún sentido, en un gran sentido, del marxismo, de la filosofía marxista, al menos como derivación. Y me refiero al indigenismo. Entonces uno se pregunta de dónde apareció esto del indigenismo que nos tienen metidos acá ahora en una este cuento de la plurinacionalidad y que nadie dice nada. Si en nuestro país se pueden crear los peores absurdos y nadie dice nada. Y la historia tiene mucho que decir, la filosofía tiene mucho que decir, hasta la teoría de los juegos tiene mucho que decir, pero nadie dice nada. Y eso es lo desesperante. Esta historiografía indigenista, que no indígena, indigenista, tiene su antecedente, ¿no?, en un historiador boliviano, Franz Tamayo, que escribe un libro en el año por ahí 1910 que se llama Pedagogía Boliviana. Entonces él va a sustentar que la verdad
es que la historia de Bolivia solamente es comprensible a partir de la historia de un pueblo indígena madre, que sería el pueblo indígena, el pueblo incaico, y todo el resto tiene que desaparecer, no hace parte de una historia auténtica de Bolivia, ¿no? El mundo hispánico, el mundo republicano, el mundo criollo, y ahí toda una ligazón que llega hasta el ideólogo de Evo Morales, García Linera, y hasta el movimiento para el socialismo de Evo Morales, ¿no? Evo Morales, García Linera es bastante blanco, bastante hispánico, y es indigenista. ¿De acuerdo? Y después bien, lo que va a influir mucho, sobre todo, y que se va a elaborar en la década de los 40, 50, son los, lo digo en español, pero la verdad que se dice en inglés, los estudios latinoamericanos de la Universidad de Gringa, que van a estudiar, fíjense ustedes, el mundo latinoamericano, ya no hispanoamericano, no quiero entrar en ese problema, pero van a estudiar el mundo hispanoamericano desde el ángulo de una realidad preexistente que sería la nación indígena más importante de aquella nación republicana que va a nacer después. El caso de México, ¿no es cierto? Los aztecas eran mucho más el pueblo indígena, mucho más en México. El caso de Perú, los incas, el caso de Chile, los mapuches, etc. Y van a contar la historia desde ahí, ¿de acuerdo? Entonces se van a dar un salto desde esos orígenes hacia la época de la República, porque van a decir que la presencia española, europea, es una presencia colonialista. Han escuchado esa palabra, está muy de moda, es una presencia colonialista y es como una costra que hay que sacar, hay que reventar, hay que arrasar con esa costra, con todo su legado, con todo lo que tiene, para así volver al inicio de una edad de inocencia, pletórica de virtudes, ¿de acuerdo? De contacto con la naturaleza, ya hay todo ese lenguaje que conocemos. Y esas culpas, España es responsable de esas culpas, pero ya no solo España, a diferencia de la historiografía liberal, que nos dejó sin historia, 3 siglos de historia, quedamos en el vacío, pero empezamos a caminar como república con todos los problemas de nuestra república, que son estados fallidos, porque somos huérfanos, porque negamos el pasado. Un poquito la teoría, ¿no es cierto?, de Octavio Paz, el laberinto de la soledad. Si es por eso nuestra soledad navegamos en ese laberinto. Pero ahora también se niega la república. Y por eso ustedes escucharon el estallido social, en el llamado estallido social por la prensa chilena, que no fue un estallido social. Pero en ese llamado estallido social, es un título propagandístico, decir, al principio, no son 30 pesos, son 30 años, pero después no. Después dijeron, no son 30 pesos, son 500 años. Son 500 años. Y la bandera mapuche, creada al año 92, con símbolos franceses, porque son símbolos postestructuralistas, influencia postestructuralista, Derrida, Foucault. El mundo era absurdo. Si no tenían bandera. Si eran ágrafos, no escribían. ¿De acuerdo? Y no conocían la rueda. En fin, no nos metamos en ese tema porque España, la hispanidad era integradora, no era excluyente, era integradora. Por eso marcó, ¿no es cierto?, en distintas gramáticas la lengua indígena y hablaba cada pueblo, cada comunidad en su lengua. ¿Ya? Pero ahí viene ese problema que reivindicó Buenaventura de Sousa recientemente, que estuvo en la Convención Constituyente, en una sesión, instruyendo a los convencionales sobre qué significa Estado plurinacional. Pues significa todo esto, partir, borrar todo esto, como dice Buenaventura de Sousa, la violencia del colonialismo, la violencia del capitalismo, la violencia del patriarcado. Hay que empezar de nuevo. La única vez que los convencionales, los 108 convencionales, digamos de los convencionales de esto, hablaban de profesor. Profesor, profesor, profesor. Elisa Loncón le decía, profesor, gracias acá que está usted, porque nuestro indigenismo necesita una teorización, y la teorización la da usted. Buenaventura de Sousa, un portugués, un europeo, dependiente de teorías postmarxistas y postestructuralistas.
Y finalmente, con ese término, está la historiografía hispánica, en un sentido amplio de la palabra. Y en primer lugar, aquellos historiadores que ya en el siglo, y que el profesor Andrade hace referencia a ello, historiadores, ¿no es cierto?, que van a prestar atención a la época indiana como faceta de formación de nuestra patria. Encina, Vial, etc. Y finalmente, los hispanistas que se entusiasman, los historiadores hispánicos que se entusiasman y se vuelven, vamos a decir, en términos convencionales, hispanistas. Ven que la hispanidad fue una fuente de cultura, de civilización, de integración, y muchas cosas nos han pasado por haber perdido ese vínculo, por haber perdido ese lazo con nuestro origen, con ese fuego que calienta, ¿no es cierto?, la existencia, con ese fuego primacial, con ese fuego fundamental, que no fue un fuego exclusivo, porque fue un fuego integrador. Y ahí están, ¿no es cierto?, historiadores de la talla de don Jaime Izaguirre, del gran historiador del constitucionalismo chileno Campos Harrier, del profesor Bernardino Bravo Lira, que está acá presente, conectado, lo veo ahí en la pantalla, que ha hecho una labor historiográfica impresionante a ese respecto, y nuestro amigo Eduardo Andrade, con este libro. Entonces, este libro, que nos habla, fíjense, en un espacio tan acotado, que es el espacio de 1810, que en la primera parte nos habla de los antecedentes de lo que sucede en 1810, que en la segunda parte nos habla de la Junta de 1810, de septiembre de 1810, y en la tercera parte nos habla de los sucesos que se produjeron con el gobierno de la Junta de 1810. Me pareciera tan acotado, pero esa acotación es como la rendija, una rendija muy pequeñita, donde uno puede ver todo un paisaje. Se nos abre todo un paisaje con el libro del profesor Andrade. Y yo con eso quería terminar, con esa apertura, a invitarlo a leer el libro, ¿no es cierto?, porque es un libro imperdible. No hallaremos todo en este libro, pero no, vamos a hallar ese primer paso para reencontrarnos con nuestra historia, ese primer paso para rechazar a aquellos que quieren decir que nosotros vivimos en el vacío, a rechazar a aquellos que quieren mentir y reinventar la historia, y también para pensar en algún momento que hay que volver a enseñar a nuestros estudiantes toda nuestra historia, y no una parte de nuestra historia parcelada y ofuscada por ideologismos e intransigencias radicales, porque ahí no vamos a llegar a ninguna parte. Bueno, y es esa educación la que han recibido nuestros estudiantes durante décadas, y en la última década más aún, porque es esa educación la que han recibido de manera radicalizada, y en gran parte eso explica la desorientación que existe en nuestra juventud. Bueno, muchas gracias, y no sé si me toca a mí decirlo o no, pero ahora queda con usted el profesor Raúl Campuzano, que va a hacer un segundo comentario sobre el libro. Señor decano, profesor Andrades, profesores, señoras y señores. La canción de Eduardo. Viva la patria que nace. Vamos a ver, vamos a ver. En la primera parte del libro se presenta una versión de la sociedad chilena en el período inmediatamente anterior al proceso de emancipación. Aquí está la explicación del propósito académico del autor, esta idea del mito fundacional y el sustento de la hipótesis a través de una pantagruélica revisión historiográfica. A continuación, el autor presenta las versiones antagónicas de los mismos hechos,
la de Fray Melchor Martínez y la de Claudio Gay. Lo pronunciaremos así, como nombre alemán que es, y no con la connotación inglesa de alegre y festivo. Y luego, tal como se hace en el jazz, se vuelve sobre lo mismo, pero de una manera diferente y de mayor envergadura, analizando las ideas políticas adversarias del barroco y el absolutismo en Chile a finales del siglo XVIII. A modo de ilustración, se explica el gobierno de Luis Muñoz de Guzmán y una mirada con tintes sociológicos sobre los pueblos de Chile y los particularismos del reino, líderes, polos urbanos y sociedad, pueblos de Chile, etc. Es en esta parte en que el autor profundiza su análisis, presentando los conocidos sucesos en España en la época, la forma en que el absolutismo se encuentra bajo presión y el caso del gobernador García Carrasco. Luego, el autor vuelve a recurrir a su estrategia pedagógica de mostrar un paralelo, esta vez enfrentando el corazón de la tesis y distinguiendo entre lo que llama las razones ideológicas y las razones reales de la independencia de Chile, apuntando en forma especial y separada a la influencia del Cabildo y Junta de Buenos Aires. Una de las razones que postula el autor es la expulsión de los jesuitas. Esta sección merece ser leída con especial atención e interés y quiero aprovechar la ocasión para invitar a Eduardo a considerar que su próximo libro sea una profundización de esta materia, no solo por el gran interés histórico que de suyo tiene este asunto, sino que por sobre todo por los efectos culturales, políticos e intelectuales que provocó en Chile. O como escribe el autor, comillas, esta expulsión significó para Chile un gran daño cultural y económico, un verdadero retroceso del país que perdió a gran parte de su clase intelectual. En la segunda parte del libro se analiza en forma detallada y profunda el proceso de la Junta del año 1810. Así, se analiza el gobierno del Conde de la Conquista, o como el autor lo llama, el gobierno del bando juntista, poniendo especial atención a una semana de septiembre de 1810, período al que denomina, comillas, entre las vacilaciones del gobierno y el cabildo del 18 de septiembre, cierre de comillas. A continuación, el autor presenta particularidades del cabildo o asamblea del 18 de septiembre y analiza a los miembros y líderes de la Junta de Gobierno. En la tercera parte del libro se hace un análisis y se levanta una opinión personal sobre la situación política y social en Chile durante el gobierno de la Junta de 1810. El autor escribe ideario, pugna y desenlace. Se estudia la obra jurídico-política de la Junta de 1810, sus relaciones con la Real Audiencia y con el Cabildo de Santiago. Se pone particular atención al pronunciamiento de Figueroa y argumenta sobre lo que denomina los inicios de la violencia revolucionaria. Concluye con el fin de la Real Audiencia y la verdad de todo el derecho indiano. Finalmente, el libro presenta las conclusiones del autor. 17 conclusiones que podrían dividirse entre aquellas procedimentales y aquellas sustantivas, todas muy bien argumentadas y consistentes. Pero el libro no termina en las conclusiones. Seguir su lectura nos llevará a empezar a vislumbrar el inmenso trabajo bibliográfico y de investigación del autor. Y por sobre todo, el magnífico apéndice documental, con textos importantes y fotografías fascinantes. De hecho, fue mirando las dos fotos del apéndice que empecé a vislumbrar el sentido y alcance de lo que había leído. Esas fotos, colocadas por el autor al final de su obra, son las que me motivan a no terminar aquí, abusar de la paciencia de ustedes y decir algo más. El cadalso o la antigua cadena os promete el antiguo español. Arrancad el puñal al tirano
quebrantad ese cuello feroz. Habituarnos quisieron 3 siglos, del esclavo a la suerte infeliz, que el sonar de sus propias cadenas más aprende a cantar que a gemir. Pero el fuerte clamor de la patria, ese ruido espantoso acalló, y las voces de la independencia penetraron hasta el corazón. Así cantábamos nuestra canción nacional en los años jóvenes de la República. ¿Y la versión actual? Si pretende el cañón extranjero nuestros pueblos osado invadir, desnudemos al punto el acero y sepamos vencer o morir. Con su sangre el altivo araucano nos legó por herencia el valor y no tiembla la espada en la mano defendiendo de Chile el honor. Así, cantando y narrando, se fue gestando la historia de la patria. Banderas, héroes locales, villanos peninsulares, nosotros, hijos de Napoleón, de la Ilustración, la ciencia, el derecho del Código Civil y del progreso. Ellos, servidores de los reyes, los inciensos y el pasado. Como alguna vez dijo Neruda, antes de la peluca y la casaca. Y nos dijo mucho más, mucho más. Nos dijo, los carniceros desolaron las islas. ¿Se acuerdan esa estrofa que empieza con fueron amarrados y heridos? Bueno, tanto más. Como dijo el capitán Basil Hall, comillas, las Américas existían con el único propósito de mantenerlas sometidas para que extrajeran los metales preciosos que los españoles codiciaban. Cierre de comillas. Así se fue constituyendo nuestro relato. Y lo canté en el colegio, y lo canté en la universidad y en la vida adulta. ¡Viva la patria que nace! Vamos a ver, vamos a ver. Y el dato duro, el dato es que hubo una guerra. Y en las guerras, en todas las guerras, hay dolor, mucho dolor, normalmente repartido en forma más o menos equitativa, pero pareciera que duele más en el lado que pierde, porque a este se le priva de la posibilidad de narrar su historia, de contar su cuento, su verdad. Más aún, están condenados a escuchar la historia de los que los derrotaron. Y peor aún, deben vivir la experiencia de ver a sus propios hijos cantar las canciones que aprenden en la escuela. ¡Viva la patria que nace! Vamos a ver, vamos a ver. Desde los hermanos con la madre loba, a la alianza de un pueblo con el Dios único y verdadero, el eto fundacional de una nación marca su destino. Pero ¿qué sucede cuando no hay nación y sobre ese vacío se construye un Estado? Es más fácil entender el Estado coreano conociendo al pueblo y la nación coreana. Y siempre ayuda a la identidad de un pueblo un mito, como la Carta Magna de los ingleses, o una historia milenaria, como la del pueblo egipcio, o un conjunto de valores y prácticas compartidas, como las enseñanzas del maestro Kung en el caso de los chinos. O la historia de los dioses Izanagi e Izanami, que crean las islas japonesas, dando inicio a ese pueblo en la tierra. O la historia heroica de los holandeses, que se cuentan ellos a sí mismos y a todo el mundo. Esto es, la historia de un pueblo sin territorio, pero con una tremenda voluntad de ser, así como el caballero inexistente de Ítalo Calvino. Y entonces vuelvo a repetir, ¿qué sucede cuando no hay nada de eso? Y aquello que pudiera haber es precisamente aquello que queremos renegar, desterrar, abolir, olvidar. ¿Qué queda? ¿Qué nos queda? ¿Son las batallas, los muertos, la canción? Hay quien dice que Chile es más bien un paisaje,
Y por cierto, ahí están las voces de los que estuvieron antes, mucho antes. Ciertamente, hay más épica en la Revolución Norteamericana, con todos sus eventos y batallas, sus héroes elegantes, ilustrados y cultos, sus libros europeos, pletóricos de ese optimismo que tanto lustre le sacaría al país del norte a través del capitalismo, y su gesta que ilumina el mundo. Mucho más, ciertamente, que en las pacíficas, aunque algo soporíferas, negociaciones entre la corona británica y el Canadá, que terminan en una separación amistosa que nunca ha sido tan separación tampoco. ¿Pudo haber sido así al sur del Río Grande? ¿Pudo haber una historia alternativa? ¿Pudo haberse mantenido la corona española en una permanente redefinición del equilibrio con los pueblos de estas tierras? ¿Una mancomunidad iberoamericana? ¿Un espacio de Naciones Unidas alrededor de ciertos valores, principios y prácticas comunes y unificadoras? ¿Una identidad mayor que el Estado-Nación de Westfalia? ¿Un proceso de progreso que no requiere matar al padre para obtener la madurez? Nunca lo sabremos, porque no fue eso lo que sucedió. Autores tan destacados como Niall Ferguson y Robert Cowley han liderado una corriente historiográfica contrafactual. Esto es, han levantado la pregunta, ¿qué hubiera sucedido si, por ejemplo, los persas hubieran ganado en Salamina o Napoleón en Waterloo? Por cierto, el acento no está puesto en lo fantástico, sino más bien en observar las fuerzas, pulsiones y tendencias que estaban vivas y en conflicto dialéctico al momento en que un evento límite decanta por una alternativa y deja a la otra truncada, deteriorada o inexistente. Autores de la talla de Stephen Ambrose, John Keegan, David McCallum y Caleb Carr han incursionado en este ejercicio aportando luz sobre aquellas canciones que dejaron de ser cantadas. Al escribir este libro, Eduardo recorre una ruta distinta pero paralela a la señalada. No busca construir una realidad contrafactual, sino que nos hace observar aquellas cornisas y bordes que dejamos de mirar y empieza a susurrar una melodía que la verdad casi no podemos escuchar por el ruido ensordecedor hegemónico. O quizás ni siquiera eso. Dejamos de escucharla porque dejó de interesarnos. ¡Viva la patria que nace! Vamos a ver, vamos a ver. En la fascinante novela Fatherland de Robert Harris, hay una historia contrafactual en la que los alemanes ganan la guerra y ordenan el mundo de acuerdo con su cosmovisión. Un aspecto de esta canción es que el Holocausto nunca existió y que los judíos se fueron a algún lugar lejano del mundo, lejos del Reich. El protagonista de la novela sufre una inquietud creciente, un malestar, una duda ante la canción que todos cantan. Y esta inquietud no desaparece hasta que finalmente viaja al territorio que alguna vez fue Polonia y escarbando junto a unos bosques se encuentra con ladrillos. Ladrillos que le confirman los horrores que presentía y que la verdad oficial negaba, con sus canciones ensordecedoras. Esos ladrillos eran la prueba y testimonio irrefutable de los horrores de los campos de concentración en donde se asesinaron millones de personas. Esos ladrillos están enterrados y olvidados, pero ahí estaban, mudos testigos de una canción silenciada. Eduardo quiere mostrarnos los ladrillos que ha encontrado. En este mundo que nos toca vivir, pareciera ser que la alternativa es debatirnos entre Orwell y Huxley. Y todos cantamos, unos con el miedo de la bota en la cara y otros con la felicidad que provee el Soma. ¡Viva la patria que nace! Vamos a ver, vamos a ver. Pero ¿qué fue lo que realmente sucedió en estos confines de la Finisterrae? Esto es precisamente lo que quiere mostrar Andrades en El ocaso del reino. Esto es traer luces frescas, como hacen los académicos, desenterrando documentos, interpretándolos,
dándoles un sentido y alcance, en fin, apuntando a las costuras y parches del traje oficial. Y vaya que estamos frente a un trabajo riguroso, metódico, claro y prolongado en el tiempo. Así se va construyendo la narración que nos habla del origen del mito fundacional de la República de Chile. No es fácil hacer lo que Eduardo ha hecho, y no es gratis esto de venir a perturbar la casa de la patria con sus canciones que todos cantamos. Recuerda Proverbios 11:29, el que perturba su casa heredará el viento. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Qué giro interesante de la vida que sea este libro que estos vientos tan extraños de libertad nos traiga. Libertad académica, pero por sobre todo libertad vital. Sí, porque se trata de una tesis doctoral y está tremendamente bien investigado, fundado y fundamentado. Y como digo, ¿qué duda cabe? Porque es mucho más que una tesis doctoral. Ciertamente lo es para aquellos que recordarán, leyendo este libro, aquel viejo baúl en la antigua casa familiar en el campo. Ese baúl que guardaba cosas viejas. Tú sabes, cosas de esas. Intuirá tal vez el miedo de su ancestro cuando las guardó todas y el baúl nunca se volvió a abrir. Pero ahí está. Y la canción de Eduardo lo empujará a reabrir el cofre. Y entre polvos y olvidos encontrará cosas antiguas. Un estandarte, un libro, un cáliz tal vez. Todo esto pasa y todo esto crece en la medida que se avanzan las páginas de este magnífico libro. Y sin embargo, no termina de mostrarse con claridad. Es como el velo de Isis, es como la idea de naturaleza de Heráclito. Es más bien como una intuición, como algo que se alcanza a ver con el rabillo del ojo para luego desaparecer, como algo que se presiente sin lograr ser asido, como si estuviera más allá de los renglones del texto, como si fuera una canción que ya nadie canta y que por eso ya no se conoce su letra. Tal vez aquí ayude recordar a Schiller. La verdad, siempre ayuda a recordar a Schiller. No es la canción de Eduardo, pero es una canción hermana, aunque él no lo sepa. Hermoso mundo, ¿dónde estás? Vuelve. Así clama el poeta, y así extraña a los dioses que se fueron. Comillas. Sí, retornaron a su hogar y se llevaron consigo todo lo bello, todo lo grande, todos los colores, todos los tonos de la vida. Y solo nos quedó la palabra sin alma. Cierre de comillas. Y así me debatí en esa emoción incómoda y ansiosa, loqueciano, rusoniano y napoleónico que soy, hasta que el libro me mostró su mensaje que mi torpeza no lograba ver. Fue, como ya dije, mirando por largo tiempo las fotos al final del libro. Y es que era imposible verlo antes, porque no está en la conclusión, no está en el cuerpo del texto, no está en la tabla de materias y ni siquiera están los agradecimientos, índice o introducción. Está aún antes que todo eso. ¿Saben dónde está? Está en la página inicial, que dice, comillas, a la lejana memoria de don Joseph Javier de Andrade y Bojorquez y don Ildefonso Colmeneros de Andrade y Bojorquez, dos hermanos españoles chilenos que en Maipú ofrendaron sus vidas defendiendo las banderas de su rey y su país. Cierre de comillas. Ahí está tu voz, querido Eduardo. Ahí está tu canción. Para esa línea escribiste tu libro, Eduardo. Para esa línea te miran y se expresan y adquieren voz y te acompañan todos los Andrade y Bojorquez de todas las historias y de todos los tiempos y lugares
de esta larga y tantas veces silenciada historia de la humanidad. Ahí está, por fin, tu canción. Y aquí estás, tú, cantándola a voz en cuello, cantándola a voz en grito, cantándola a todo pulmón, con tu estilo y tu elegancia, con tu profundidad y con tu rigurosidad, con tu mente y con tu alma, con tu dolor viejo y con tu esperanza niño. Esta es tu canción, Eduardo, y frente a ella no hay nada que decir. Solo guardar silencio. Guardar silencio y mirarte a la cara, desde la distancia, mi distancia, con admiración, emoción, afecto, y saber que al menos una canción que había sido olvidada, gracias a ti, vuelve a ser cantada. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Señor decano de la facultad, profesor Gonzalo Rioseco Martínez, señora directora de carrera, profesora Carolina de Boto Merman, señor ministro del Tribunal Constitucional, don José Ignacio Vázquez, señor profesor titular, don Julio Alvear Telles, directo amigo, señor profesor titular, don Raúl Campuzano Droguet, querido amigo, señores profesores de la facultad, de la universidad, señores exalumnos e invitados especiales, queridos alumnos, queridos amigos. Sean mis primeras palabras para agradecer las amables y generosas expresiones de los profesores que me han antecedido en el uso de esta tribuna en la presentación de mi trabajo. Comienzo por nuestro decano, profesor Gonzalo Rioseco Martínez, que me ha hecho el honor de sintetizar en un solo párrafo la importancia y contenido esencial del libro. Y lo ha hecho recordando el hermoso himno de nuestro común colegio, Los Sagrados Corazones, compuesto por deseo de Monseñor Augusto Salinas en 1933, con letra del padre Damián Simon y música del padre Cipriano Deltor, que también expresa la misión de la Orden de los Padres Franceses, como le llamamos en Chile, creada para dar educación a los hijos de la nobleza perseguidos por la barbarie de la Revolución en Francia. Muchas gracias, querido decano, por este delicado gesto. Por su parte, tanto el profesor Alvear como el profesor Campuzano han hecho el esfuerzo, primero en leer el texto, que puede resultar algo farragoso, como segundo lugar por rescatar algo de su eventual valor. Una cordial relación de amistad me une con ambos, y no puedo sino atribuir a ella los amables y cariñosos conceptos y las merecidas felicitaciones que ustedes acaban de escuchar. Como suele ocurrir en estos casos, se espera que los profesores de Historia del Derecho pronunciemos palabras relativas a hechos ocurridos hace muchísimos años, y esta no podía ser la excepción. Así las cosas, debo comenzar por contarles una anécdota ocurrida hace muchísimos años, cuando en el viejo escritorio de un hombre del campo chileno, agricultor culto pero empobrecido, luego del desastre social y político de la llamada reforma agraria, en una antigua casona de calle Valdivia, en el querido pueblo de Talcahuano, un niño impertinente entró en el salón mientras el abuelo ordenaba con paciencia las interminables cuentas por pagar. El chiquillo le exhibió con el desparpajo de sus 9 años un libro de historia de Chile, de don Luis Galdames, un libro que le habían pedido en su colegio y en donde se relataban los hechos de la también llamada independencia. El niño le insistía a su abuelo en que le explicara las causas del desastre de Rancagua y de por qué O'Higgins había insistido en encerrarse en esa ciudad, sabiendo que no podría defenderla cuando el ejército realista llegara a tenerlo al frente. El abuelo, con una mezcla por igual de pesimismo con tristeza, pero evidente cariño por la ingenuidad de su único nieto varón, le contestó con ironía: «No sé a qué desastre te refieres, hijo. En esta casa a la que tú perteneces somos fidelistas y siempre hablamos de la victoria de Rancagua y de la derrota de Maipú. Y esa es la forma en que tú las vas a llamar de ahora en adelante.
Tras un par de comentarios algo severos sobre los apellidos y antepasados del libertador O'Higgins, Riquelme para el abuelo, buscó en los estantes de la biblioteca que conservaba en el escritorio y le mostró al niño una lámina con un grabado que reproducía una medalla de plata. En ella se apreciaba el retrato de costado de Fernando VII, el último monarca del Reino de Chile, y por el reverso se leía la siguiente leyenda: Santiago reconquistada, 3 de octubre de 1814, por los cuerpos de Chillán, Valdivia, voluntarios y auxiliares de Chiloé, voluntarios de Castro, Concepción, Ancud, Real de Lima, escuadrones de carabineros de Bascal, húsares de la Concordia, dragones de la frontera, artillería de Chiloé, Valdivia, Chile, Lima y Europa. Es la medalla que hoy, conservada en el Museo Histórico Nacional, por erogación popular multitudinaria, se acuñó en la Casa de Moneda de Santiago para celebrar la restauración del reino, lo que luego la historiografía liberal llamó la Reconquista, eliminando, por cierto, el carácter inmensamente popular de la causa del rey. La medalla deja en claro que la empresa Reconquista no fue obra de un ejército español extranjero, sino de los propios chilenos, españoles americanos, que lucharon por restaurar a su rey. La medalla y la conversación que siguió con su abuelo causaron honda impresión en el niño, que, huelga decirlo, abrumó al pobre señor con montaña de nuevas preguntas que eran inefablemente respondidas. Nuestros antepasados amaban a Chile y a su rey. Pues no podía ser de otra manera en medio de un pueblo sencillo que no tenía más ideas políticas que la de la monarquía secular que les había dado su forma. Este carácter popular de las ideas monárquicas en Chile es uno de los principales elementos que se contienen en el volumen que hoy presentamos. Y es que resulta cierto lo que indica la contraportada del libro, en el sentido que, durante los 2 siglos recientemente ocurridos, los relatos historiográficos sobre los hechos que condujeron a la secesión del Reino de Chile de la monarquía hispánica, en lo que la historia oficial llamó la Patria Vieja, silenciaron el sentir mayoritario popular que se inclinaba por su rey y repitieron una única interpretación posible, la liberal, que servía para arraigar el mito fundacional de la independencia y de la república. Sin embargo, es posible reconstituir otro relato, uno que cuenta con abundante documentación y que es más antiguo que el liberal, sin haber merecido mayor atención por parte de la historia republicana. Se trata precisamente de un relato que nos legaron los chilenos fieles a la causa del rey, que se sentían profundamente españoles y que empeñaron sus vidas y haciendas para defender la justicia de su causa. Son quienes no aceptaron la legitimidad de lo que se decidió en la Asamblea de Notables, reunidas en el edificio del Real Consulado, hoy Corte Suprema, el 18 de septiembre de 1810, y que respaldaron la Constitución histórica secular de la monarquía. Ciertamente esta palabra no pretende ser una descripción de los contenidos de nuestra investigación. Para eso está el índice general y las magníficas interpretaciones de mis amigos que me han antecedido en el uso de la palabra. Con todo, quisiera destacar algunos perfiles humanos que en nuestro trabajo han quedado más nítidos, despojados de los numerosos velos y mitología que se habían acumulado por 200 años. Destaco sobre el particular la figura de don Juan Martínez de Rosas, hombre de personalidad controversial, aún desconcertante en muchas de sus decisiones, pero dotado de singulares talentos y de sorprendente capacidad de improvisar respuestas frente a problemas nuevos. Por el contrario, hemos de destacar la versatilidad increíble de Fray Camilo Enríquez, el cura de la Buena Muerte, quien cambiaba de ideas y principios políticos con más velocidad de la que le tomaba cambiar de sotana. Unas veces cura ilustrado, luego juntista, novador, más tarde fidelista y realista convencido y finalmente insurgente o patriota. Los miembros de la Real Audiencia, personajes todos de grandísima calidad humana e intelectual que merecerían un estudio biográfico propio cada uno. Y el héroe de esos primeros tiempos convulsos de la secesión, don Tomás de Figueroa y Caravaca, el arrojado defensor de los derechos del deseado Fernando, último de nuestros reyes. Permítaseme, por otra parte, de la misma manera en que he reseñado brevísimamente lo que puede ser de valorable en este libro, un pequeño apunte sobre la Universidad del Desarrollo y su Facultad de Derecho, a la que me honro de pertenecer hace ya 31 años, de ellos 9 como profesor titular, y que hoy generosamente acoge este acto de presentación. Nuestra común alma mater, para muchos de los que nos encontramos presentes en este salón, y para los que nos acompañan en forma electrónica, ha sido el lugar propicio en donde hemos podido desarrollar toda nuestra carrera académica. Ha sido desde sus humildes inicios en salones y oficinas con goteras en calle Trinitaria 180 de la ciudad de Concepción, la vieja capital del sur,
el sitio en el que hemos podido desplegar nuestras iniciativas y proyectos de desarrollo académico, partiendo por nuestra incipiente investigación y docencia de pregrado a inicios de los años 90 del siglo pasado. Y hasta nuestros días, en donde disfrutamos de algunos de los mejores campus universitarios de nuestro país. Aunque muchos no lo sepan, los primeros 3 textos que tuvo nuestra biblioteca jurídica fueron los siguientes. Un ejemplar de la Constitución de las Libertades que nos rige hasta hoy. Un volumen del Código Civil, en lo que diríamos es la colección de derecho vigente. Y un ejemplar de la Historia Constitucional de Chile, de don Fernando Campos Arriet, que fue el germen de lo que hoy es una de las más completas bibliotecas histórico-jurídicas del país. Pues las instituciones universitarias, esto lo hemos conversado muchas veces con el decano, crecen con un ritmo e ímpetu que muchas veces desborda los sueños más optimistas. Y lo dice quien ha soñado por décadas en una facultad de Derecho que sea señera en la investigación y la docencia jurídica en el país. Sueño que se ha ido cumpliendo progresivamente, sin que uno pueda casi darse cuenta. Debo reconocer que mis sueños han sido siempre, en lo académico, muy ambiciosos. En el curso de esta investigación, hubimos de pedir muchos apoyos, pues las fuentes estaban dispersas, muchas veces poco accesibles, desconocidas, pero siempre contamos con la colaboración de los funcionarios de nuestro sistema de bibliotecas UDD y de los medios electrónicos que ellas ponen a la disposición de nuestros investigadores. Más de la mitad de las copiosas fuentes citadas en este volumen provienen precisamente de los fondos bibliográficos, físicos o virtuales de la Universidad del Desarrollo. Y eso debe llenarnos de orgullo, pues ahí donde los textos no estaban disponibles en nuestra universidad, solo existían en archivos nacionales como los de Santiago o de Madrid, que fue donde tuvimos que encontrarlos. A todos estos dedicados funcionarios de la Biblioteca UDD, mil gracias. Lo dice quien no es oficial, aunque sí oficiosamente un investigador de la universidad, pero que considera que la única forma de entender la academia es consagrar nuestros esfuerzos a la investigación, que es lo que permite que desarrollemos una docencia o enseñanza-aprendizaje de excelencia. No puede separar una de la otra, como bien lo ha dicho en medios nacionales hace algún tiempo nuestro rector. Mis agradecimientos también a la editorial Dickinson, prestigioso sello editorial hispano que me permitió publicar la versión corregida y sintetizada de este estudio, y en particular al doctor Miguel Ayuso, director de la colección Res Pública, quien nos apoyó permanentemente en este proyecto de investigación y que aún más nos obsequió con el magnífico índice onomástico con el que se cierra nuestro trabajo. No es, por cierto, la primera vez que el doctor Ayuso impulsa publicaciones de académicos nacionales. Contamos con él, directo amigo y amante de nuestra patria, muchísimos universitarios chilenos que nos aventuramos a publicar fuera de nuestras fronteras. Como ya he dicho en otras oportunidades similares, es una verdadera experiencia que es en el aula universitaria, en donde tanto alumnos como profesores aprendemos y mejoramos en el dominio de nuestras disciplinas. ¿Cuánto me han enseñado mis alumnos a lo largo de los años? Es una fuente de riqueza intelectual incalculable que me sería imposible cuantificar y que agradezco en la persona de mis muchos alumnos y exalumnos. No puedo olvidar cuando la ciencia estadística me obligaba a sacar complejos cálculos matemáticos sobre la capacidad de los asistentes al salón de actos en donde se verificó el Cabildo de 1810, que fueron mis alumnos los que se prestaron como conejillos de indias para, cinta métrica en mano, personificar al conde de la conquista, a sus cercanos y poder determinar que no era cierta la cifra de participantes que nos daban los textos oficiales, sino una muy menor. Recuerdo cómo varios entusiastas imitaban las espadas y bastones de los patricios santiaguinos con improvisadas reglas plásticas y las pelucas blancas de moqueta con páginas plegadas de papel de sus cuadernos sobre sus cabezas. Estoy cierto que ellos tampoco lo han olvidado. Para finalizar, vuelvo a la anécdota del inicio de estas breves palabras. Muchos chilenos descendientes de esas antiguas familias que defendieron a su rey conservan todavía, lo más en tradición oral o escasamente documental, alguna parte de la historia a la que hemos contribuido y a la que deseamos, si Dios nos da fuerzas y salud, dedicar un nuevo estudio en el que se aboque a precisar el destino que tuvieron los defensores del rey, lo que fue su historia familiar y cómo terminaron sometiéndose a la nueva realidad republicana que aceptaron solo como plan B, siendo ella la que les impusiera varias veces las pesadas cargas de las confiscaciones, los despojos, el exilio y múltiples humillaciones. Es el relato que falta por completar y que, como indica nuestro trabajo en sus páginas finales, yace todavía en los pasillos del Archivo General de Indias de Sevilla y en los pocos archivos privados que pueden aún existir en el que fuera el que mi querido abuelo, don Dagoberto de Andrades, guaso chileno y español fidelista, llamara nuestro pobre reino de Chile. De él dijo su gran amigo y compañero de colegio de los Sagrados Corazones, el historiador pencopolitano
Don Fernando Campos, en un párrafo lleno de ironía y de vocación. Hacendados y granjeros, descendientes de conquistadores, conservaban como un legado precioso de sus padres la tradición de lealtad al rey. Sangre de encomenderos derramada por los viejos corregimientos, estos hidalgos chilenos, con sus tierras cada vez más subdivididas, alejados del comercio que no les interesaba, empobrecían con terquedad y con orgullo y se arruinaban por causa del rey. El entusiasmo patriota de Santiago y Concepción era desconocido por estos caballeros de rostro avellanado y tostado que hablaban el castellano viejo de los conquistadores. Confío en haber estado a la altura, abuelo querido. Muchas gracias. Muy bien, y de esta forma damos por terminada esta actividad académica. Les agradezco a todos su presencia. Profesor Bernardino Bravo, que lo vemos ahí conectado, muchas gracias por haber estado con nosotros y que tengan buena tarde o término de tarde, de día. Muchas gracias.